Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos e uma vez mais aqui estamos em la fé, porque através de la fé todo é possível, com mais um programa Obreiros em Foco, chegando a sua casa, a seu trabalho, quiçá a seu auto, você está dentro de um auto e você está acompanhando-nos através da rádio. Nós outros, no final do programa, estaremos, como sempre, orando por todos os obreiros, colaboradores, por todas as obreiras, mas pedindo a Deus primeiro por você, que se encontra desesperada, essa é a palavra, desesperado, que se encontra neste exato momento, pensando que não há saída, pensando em morrer, pensando em acabar com tudo, porque a vida para você não ha sido sencilla, não ha sido fácil, ha sido uma vida amarga, de perdas, quando você dá um passo para adelante, dá 10 passos hacia atrás, e você quer ajuda, e ajuda espiritual da Santíssima Trinidade. Nosso WhatsApp está aí à sua disposição, 099 895 9144. Vou repetir para que você pueda apontar. 099 895 9144. Você poderá enviar seu nome, nome de toda a sua família. Você poderá gravar um mensagem de voz contando-nos o que passa com você e lhe vamos orientar. E você que está apartado, e ha dito, pastor Jorge Neto, eu não tenho força para regressar, eu vou orar por você, mas vou também a ser de todo, para ir à sua casa, para ir buscar você, para ir orar em seu hogar, como está escrito aí, rescate em seu hogar. Vamos em seu hogar a ser um rescate. Se você diga, pero não sou de Guayaquil, sou de Quito, sou de Panamá, sou de Colômbia, sou de Honduras, sou de outro país, envie-nos sua direção. E nós outros vamos pedir para que alguém vá ali a ser a visita e este tormento acabará. Rescate em seu hogar. Você que acompanha o programa pela TV Universal, pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM, por nossa rede social, e você já pode compartilhar também em sua rede social, Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Por aí mesmo, você poderá enviar seu nome e nome de toda a família e prepare um vaso com água. Vamos começar o programa mostrando um testemunho de uma pessoa que foi para o altar. E quando chegou no altar, a vida que era apagada, amargada, se converteu em uma vida bendecida. Preste muita atenção em esta história e já vou regressar para responder a uma pergunta à luz da Bíblia e também temos o momento de nossa meditação. Já regresso. Mi nombre es Anaí Espinosa. Yo llegué a la iglesia gracias a mi mamá. Mi vida era feliz porque dependía de mi mamá. Todo era tranquilo, estudiaba, lo tenía todo en sí. Hacía mis campañas, pero siempre a mi manera, nunca a la manera de entregar todo por el todo. Decidí alejarme un poco de la iglesia. Me conocí con una persona. Más me aboqué a mi pareja. Pasaron los años, decidimos casarnos, nos casamos por lo civil y al poco tiempo me embaracé, tuve a mi niña y ahí comenzó el problema más grande en mi vida. Ahí sí fue lo peor que me pudo haber pasado. Mi esposo se dedicaba a la bebida, por su trabajo él lo tomaba como algo normal.
se dedicaba a tomar cada fin de semana. Por más que tenía una vida económica estable, no había esa felicidad, porque siempre era la bebida, primero la bebida. Y ahí comenzaron mis problemas. No quería esa vida, era muy triste verme yo y a mi niña. Llegamos a un punto que decidí salir de la casa donde vivía con su madre. Decidimos salirnos y yo dije que ahí iba a cambiar, pero no, nos fuimos para algo peor. Y yo me dedico, soy comerciante. En uno de mis viajes yo le dejé a él el dinero. Cuando lo llamo, no respondía. Llegué del viaje, entré al departamento, no había mi esposo. Cuando llegó después de un día, y resulta que ahí ya no lo tenía el dinero, sin celular, sin su billetera, no tenía nada. Y ahí decidí que esa vida yo no quería, ni para mí ni para mi hija. Lo dejé, le dije que se fuera de la casa, que ahí terminaba todo, porque ya no se podía más. Cuando vinimos a la iglesia estábamos en la campaña de Israel. Entonces yo decidí ahí entregar todo por el todo. Mi esposo cambió por totalidad, dejó la bebida, ya no hay más bebidas en nuestra vida, ni de él ni de mí. Cambiamos por completo, tenemos ahora una vida feliz, recién nos casamos y estamos felices, muy felices. Entonces yo busqué el Espíritu Santo y fue un domingo donde mi vida cambió por completo. Recibí el Espíritu Santo, tengo una paz tremenda, tranquilidad profunda, soy feliz ahora por completo. Mi familia, todos asisten a la iglesia, mi hijita, mi esposo, mi mamá. Mi vida económica está próspera, tengo una mercadería llena. Tengo clientes, gracias a Dios, bastantes. Trabajo muy bien, no me falta el trabajo para nada. No puedo, ¿qué más pedir? Estoy tranquila, feliz. El altar responde cuando uno se pone firme y lo pide con toda su fe y cree que lo imposible se puede hacer posible. Todo funciona. El Espíritu Santo para mí es lo más precioso que pude conseguir. Es lo único que tengo que me lleva a salir adelante. Es el único que me dice, haz esto, vas a hacerlo, te va a salir bien, hazlo. O si no tengo que hacerlo, entonces me detengo. El Espíritu Santo para mí es el mayor tesoro que tengo. Hola, Pastor Jorge. Mi nombre es Jimmy y soy colaborador de aquí de la iglesia de Quito Norte. Una pregunta, ¿qué significa una ofrenda alzada? De antemano le quedo muy agradecido por su respuesta. Muchas gracias. Que Deus lhe bendiga abundantemente. Uma pergunta muito inteligente. Ofrenda alçada significa, primeiro, alçada significa que vem de altar, lugar alto. Porque quando era oferecida as ofrendas, era colocada nele altar, em um lugar alto, onde Deus dava a direção para que os servos pudessem fazer essas ofrendas que bendecia a grandes famílias eram bendecidas através desta ofrenda alçada. A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 28, mire como está escrito: isto será como porção perpétua de parte de los hijos de Israel para Arão e seus hijos.
porque és ofrenda alçada. Deus digo que esta ofrenda naquela época, que era hecha no altar, que era puesta no altar, bendeciria não só a las pessoas, mas bendeciria ao sumo sacerdote Arão e a seus hijos, que eram sacerdotes. E será uma ofrenda alçada de los hijos de Israel, de los sacrifício de suas ofrendas de paz, sua ofrenda alçada ao Senhor. Ou seja, alçada é levantada, que foi levantada. E bendicia ao sumo sacerdote e a los sacerdotes, que eram os filhos de Arão, e todos aqueles que iam no altar e apresentavam esta ofrenda alçada, eram bendecidos. Vamos agora a uma história de uma pessoa, que esta pessoa estuvo no altar, estuvo no altar como uma ofrenda alçada, mas tomou a decisão, vou sair do altar, e quando saiu, foi sequestrada. Mas esta pessoa, de tanto sofrer, tomou a decisão, volverei para o altar, e serei uma ofrenda alçada, para que Deus pueda manifestar sua glória em minha vida. Preste muita atenção em esta história e já regressamos. Mi nombre es Andrés Colector. Cuando yo estaba en la iglesia, yo era una persona tímida, me gustaba ser muy reservado. Casi no hablaba, no decía nada. La gente me saludaba, yo de hi y bye y esto, no me gustaba hacer plática. No me interesaba tanto de lo que la persona me quería hablar o yo abrirme socialmente a una persona. Y yo sabía que mi vida era un poco normal porque mis padres oraban por mí. Yo entendía que ellos me tenían oración y entonces yo estaba cómodo con eso. No era diezmista fiel, entonces lo que recibía pronto se me iba, en las semanas se me iba casi todo lo que ganaba, pues. Yo me retiré de la iglesia porque yo ya no quería, pues, sentarme en los servicios, oír la prédica, porque desde niñez siempre he escuchado la prédica, es demasiado aburrido, pues. Y ya cuando fui experimentando con la vida, yo ya tenía ese entendimiento, siempre tenía, pues, la palabra ya grabada. Cuando yo estaba fuera de la iglesia, mi vida no era tan perfecta, pero yo sabía que había dificultades consiguiendo trabajo. En la vida amorosa había problemas. No me gustaba, pues, expresar mi amor para mi pareja. Era muy simple yo, no era tan alegre, pues. Yo tenía vacíos espirituales. Yo regresé a la iglesia porque yo entiendo que es muy importante tener Dios en primer lugar. Ya cuando pone Dios en primer lugar, lo demás viene simplemente. Dios da cuando uno da la vida, uno recibe también el Espíritu Santo, y es lo más importante que una persona puede entender. En cuanto yo regresé, yo sabía lo que tenía que hacer, apartarme del mundo, apartarme de los deseos del mundo y vivir una vida espiritual. Hoy yo puedo hasta empezar una conversación con una persona, decir hi, ¿cómo estás? Pasar un consejo. Soy muy alegre. La comunión con mis padres es más verbal, porque antes yo no me gustaba abrir los problemas míos para ellos. Y aún así yo miro la propia transformación en mí. La relación con mis padres es muy feliz. Tenemos comunidad, tenemos conversaciones más profundamente espiritual, porque ellos me pasan espíritu así como yo a ellos. Los entendemos más. Ahora soy diezmista fiel y ya cuando aparto mis primicias para Dios,
Yo sé que yo he tomado a Dios en primer lugar en toda mi vida. Estando aquí en la Iglesia Universal es una bendición, porque ya cuando nos vayamos aquí de este mundo, una persona no se lleva nada más la salvación. Quando nosso Senhor Jesus, obreiros, obreiras e colaboradores e discípulos, nos encontrou, ele encontrou pessoas completamente perdidas. Eu era perdido, tu eras perdido, mas ele encontrou em nós outros uma hambre, uma sede de encontrá-lo. A que teníamos defeitos, éramos pessoas que não estavam de acordo à vontade dele, mas com o tempo fomos aprendendo a agradá-lo, a ser as coisas corretas e obedecer. E por causa disso, ele nos hizo como ele é, santidade. Ele hizo em nós outros sua própria obra, para que todos que nos veja, que nos conhece, sepa, fulano é obra de Deus. Fulano não é obra da religião, nem da vontade humana, nem da vontade da carne, mas fulano é obra do Espírito Santo, porque não estaria cambiado se não fora por ele Espírito Santo. Eu estava meditando no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, e mire o que está escrito: porque somos hechura suja, criados em Cristo Jesus para buenas obras. Mire o que está escrito aí. Não fomos criados por Cristo Jesus para malas obras, e sim para buenas obras. Las malas obras, o adultério, roubo, a mentira, as coisas escondidas, o ressentimento, comentários diabólicos, as malas obras, hace parte da vida vieja, da vida oscura, mas em Cristo Jesus para buenas obras, las quais Deus preparou para que andemos em édia. Deus preparou para que andemos em édia. Ou seja, antes andávamos desordenados, andávamos perdidos, mas hoje andamos sobre uma palavra e uma disciplina que nos dá temor, que nos dá consciência que Deus escute a todo, que Deus ha visto tudo e que Ele é aquele que cuida de nós outros a cada dia, dizendo-nos: mantenha-se nele caminho, não salga dele caminho por causa desse desejo, não salga dele caminho por causa desta proposta diabólica, não salga. Deus ha dito para muitos, mas há pessoas que preferem rechazar esta voz e por isso sofre, porque como está escrito, criados em Cristo Jesus para buenas obras, las quais Deus preparou para que andemos em ellas. Ele preparou, não foi o homem, foi Deus que preparou. Pense-lo em tudo isso e vá preparando-se, porque dia 6 de agosto vamos estar em uma reunião exclusiva. Quando digo exclusiva, porque é exclusiva para obreiros, obreiras, colaboradores e CPOs uniformados. Todos de Guayaquil vendrão aqui, nele Templo de la Fé, e vão a participar. Traga a Bíblia, apenas a Bíblia. Se preocupe solo em trazer a Bíblia, porque é para fortalecimento espiritual. E Deus com segurança bendecirá a todos. Será desde aqui dele templo com transmissão para todo ele país.
este dia sábado, a hora dia 30, não haverá reunião por causa da vigília, que vai acontecer este viernes com o pastor Jandre, com todos os jovens. E eu gostaria que todos os obreiros, obreiras, todos os grupos colocassem força para ajudar-nos nesta vigília, porque a juventude é um símbolo de um futuro diferente, um futuro bendecido, ok? Coloque toda a força e Deus com segurança, Ele bendecirá. Organize-se para que neste dia 6 de agosto você não pueda faltar, não o perda. Será muito bendecida esta reunião. Passe a voz. ¡Hey! Espera un momento, la FJU y el Proyecto Medios te tienen una invitación. Sí, este 29 de julio tenemos nuestra FJU Night llamada Una nueva vida, aquí en Avenida Las Américas 305 al norte de la ciudad a las 11:30 de la noche. Te esperamos. Domingo, el inicio de una nueva semana, nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Y si usted desea, puede iniciar su semana de la mano de Dios. Toda persona que tiene un encuentro con Dios pasa a ser una persona fuerte y a través del uso de su fe y obediencia tiene la convicción de que Dios cumplirá con sus promesas. Es por ese motivo que todos los domingos en la reunión del encuentro con Dios, usted también tendrá la oportunidad de conocer el camino correcto para tener ese encuentro que hará la diferencia en su vida. Al ingresar, cada persona recibe la gota del milagro, que es la gota del cielo en la botella con agua, usándola como un tratamiento espiritual para sus enfermedades en el momento de la oración por la sanidad, pero es a través del uso de la fe de cada uno que reciben la respuesta que necesitan. También se realiza una oración por la familia, determinando la unión y salvación de cada familiar. Pero sin duda alguna, la parte más importante de la reunión es el momento de la orientación espiritual a través de la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia ahí en el versículo 3, Ele sana a los quebrantados de corazón y venda que sus heridas. Ele cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Si Dios conoce cada estrella, ¿no me va a conocer a mí? Termina con la búsqueda del Espíritu Santo, que es el propio Dios en la vida de cada persona que lo busca con sinceridad. Señora Joana, ¿cuál ha sido su experiencia al participar en esta mañana de la reunión del encuentro con Dios? Ha sido muy interesante, muy importante para todas las personas, considero yo. Especialmente para mí, pues consideré o aprendí que todo dolor que siente la persona es porque está alejada de Dios. Buscando el Espíritu Santo podemos fortalecernos y por ende ser felices en nuestras vidas, pues, ¿no? ¿Y usted recomienda a las personas que nos ven a participar de esta reunión especial? Claro que sí, es muy importante. Nuestra área espiritual es muy importante, así como todas las áreas de nuestras vidas, pues, ¿no? Entonces dedicar o sacrificar unas 2 horas en la mañana los días domingos es muy importante para que de ahí dependa nuestra semana y nuestro diario vivir. Si usted también quiere vivir esta maravillosa experiencia con Dios, acérquese todos los domingos aquí en el Templo de la Fe a las 9:30. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas 305 al norte de la ciudad de Guayaquil y en todas las iglesias universal del país. Si usted cuenta con su vehículo propio, tenemos un amplio parqueadero en la parte posterior del Templo de la Fe a su disposición. Y si necesita más información, llámenos a nuestra línea directa 0425 96 300. También puede enviarnos un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp al número 099 839 1693. También puede escanear el código QR que aparece en su pantalla. Queremos ayudarle. Vamos agora falar com Deus. Vamos pedir a Deus que visite você
e a toda a sua família. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Padre, Deus que nunca perdeu uma batalha, Deus que ressuscitou de los muertos ao terceiro dia, visita agora a esta persona em nome dele, Senhor Jesus. Visita a cada família, a cada persona que se encontra escrava de la depressão, de las drogas, escrava de los tragos, escrava deste pensamento satânico que é a morte. Espírito Santo, envia agora tu poder em este hogar, em esta família, e arranca toda perturbação, arranca todo ele mal, e bendiga para que tu nome seja glorificado. Como homem de Deus, em nome de Jesus, eu determino, sejam sanados, liberados, sejam bendecidos e livres de todas as plagas e maldições. Meu Padre, eu aproveito para orar por todas as obreiras, e obreiros, e colaboradores, e CPOs, para orar por tus servos, os discípulos, que estão enfrentando lutas personais, que estão enfrentando fogo e terremotos, tentações, propostas diabólicas, para que esta persona abandone o altar, para que esta persona vuelva a ser morada de las tinieblas. Ajuda a tus servos. Espírito Santo, consagra estas águas, e quando todos beberem del água, bebam de tu poder. Bendiga esta vigília que vai acontecer este viernes, que esta vigília pueda bendecir toda a juventude, e bendiga nossa reunião de obreiros, dia 6 de agosto, às 4h30 da tarde. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Sejam todos bendecidos, sejam todos livres de todos os males. Gostaria de acordar a todos que amanhã, viernes, hacemos trabalho forte de quebra de maldição. Trabalho forte de limpia espiritual para arrancar todas as malas energias que acompanham você e acompanham sua família. Aqui nele templo estaremos em vários horários: 7 da manhã, 10 da manhã, 12 del meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, e na parte de atrás do templo, temos amplo parqueadeiro para que você possa guardar com toda a segurança seu auto. Ou se você não pode vir no templo, porque vive em outra parte, você deve buscar a Igreja Universal mais cerca a seu hogar. E se não sabe, você poderá escrever-nos em nosso WhatsApp 099-895-9144 e lhe vamos dar a direção para que você possa buscar ajuda e ser muito bendecido. Não vá dormir, porque a caminata da fé sigue forte, sigue muito forte por Oromá TV em vivo, por Rede Aleluia, por a Rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7, e você pode participar, porque 1/4 para a meia-noite estaremos em oração por esta nação. Muita luz e hasta amanhã. Este fue su programa,
Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.